Grabar. Comenzamos entonces. Ejercicio número 1 que les tengo planteado. El ejercicio número 1 es este. Considere la expresión P de X igual a menos 2 X cuadrado más A menos 2 por X más A menos 1. ¿Ya? Ese es el problema. Bueno, ese es el enunciado. Dice, determinar el conjunto H de los A en R tal que P es siempre positivo para todo X en los reales. ¿Ya? Ese es el primer ejercicio, un ejercicio distinto a lo que hemos visto siempre. Bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Miren, lo único que tenemos que considerar es que tenemos que observar primero la estructura de nuestro P. ¿Qué es P? ¿Qué tipo de expresión es P? Una ecuación cuadrática. Una expresión cuadrática, ¿cierto? Entonces, miren lo que queremos. Nosotros queremos que este P, ¿cierto? Para encontrar los valores, yo quiero los valores de A, tales que este P es siempre positivo. Entonces, aquí voy a hacer una observación al respecto. Observación. Para las expresiones cuadráticas, para las expresiones del tipo, se le voy a poner m de x como para cambiarle la letra, ax cuadrado más bx más c, ¿ya? Si el discriminante es negativo y a es mayor que 0, entonces este m de x es siempre positivo. ¿Sabían eso, no? No, profe. Eso es como primer dato. Y lo segundo, si el discriminante es negativo y este A, le puse A con minúscula y era grande, y A es negativo, entonces este m de x es siempre negativo. ¿Ya? Profe, en el primer caso puso si el discriminante es menor que 0. Sí. Sí. En los dos casos es así. Y ese A, profe, en mayúscula es el término que acompaña al x cuadrado, ¿cierto? Exactamente, por eso lo definí como A mayúscula acá. Ah, ya, tiene razón. ¿Sí? Lo definí como A mayúscula. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Profe, una consulta es que si el discriminante es menor que 0, significa que las soluciones no están en los reales, son complejas. Sí, pues. Pero es que, ¿por qué dice? Pero es que para todo X perteneciente a los reales. Yo nunca dije que m era 0. Usted me está hablando de las soluciones. Las soluciones son cuando este polinomio, esta expresión cuadrática, es 0. Y aquí no estoy hablando de que es 0. Si el discriminante es negativo, estoy de acuerdo. No hay soluciones en R. Pero sí pasan cosas en R. ¿Qué es lo que sucede? O el polinomio cuadrático es siempre positivo o el polinomio cuadrático es siempre negativo, dependiendo del signo de A. Ah, ya, perfecto, gracias. ¿Ya? Yo acá no estoy hablando de las soluciones, estoy hablando de qué pasa con P cuando el discriminante es negativo. Y este A es positivo. Entonces M es positivo, o sea, la expresión es siempre positiva. ¿Ok? Entonces, teniendo en consideración eso, observen lo siguiente. Observen lo siguiente. Este P es cuadrático y yo estoy buscando los valores de A en donde este P es mayor que 0. Siempre. Para todos los valores de X en los reales.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que el A sea positivo. En primer lugar, Y A, pero ¿quién es A en este caso? el A mayúscula, el que acompaña al X cuadrado. Ese valor tiene que ser siempre positivo. Exacto, pero para efectos del problema, ¿quién es ese A Ah, mayúscula? A menos 2, ¿no? la A minúscula menos 2. Exactamente. A menos 2 tiene que ser mayor que 0 y el discriminante, que es B cuadrado menos 4AC, tiene que ser negativo, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Estoy aplicando simplemente la condición que nos estábamos proponiendo. Por lo tanto, aquí tenemos dos inecuaciones que resolver. Dos inecuaciones que resolver. Entonces, miren lo que va a pasar. A menos 2, esta le vamos a llamar 1, y esta de acá le vamos a llamar 2. Entonces, de 1, A menos 2 es mayor que 0, o sea, la primera solución dice que A es mayor que 2. O sea, A pertenece al intervalo que va del 2 al infinito, de la primera. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Ya. De 2, tenemos A menos 2 al cuadrado menos 4, A menos 2, A menos 1, todo eso menor que 0. Tenemos que resolver esta inecuación. Aquí tiene dos opciones. Usted podría multiplicar, ¿cierto? Y hacer toda la multiplicación, o bien observar de inmediato, ¿cierto? Que hay un factor común. ¿Lo ven? Sí. Entonces, al factorizar por A menos 2, ¿qué nos queda en el paréntesis interno? Nos queda un A menos 2 menos 4 A menos 1. Todo eso menor que 0. Nos queda aquí A menos 2, A menos 2 menos 4A más 4. Seguimos trabajando, nos queda A menos 2 menos 3A. ¿Qué te queda aquí? Más 2, ¿no? Sí, sí. Menor que 0. Entonces yo tengo que resolver esta desigualdad. ¿Cómo podemos resolver esta desigualdad? Analizando los casos. Al menos uno tiene que ser 0, ¿no? 0 no, porque la desigualdad es estricta. Ah, ¿verdad? Esta es una desigualdad algebraica. Uno al Al- menos tiene que ser negativo, ¿o no? Claro, esa podría ser una forma usando el método axiomático, la otra utilizando la famosa tabla, ¿o no? Sí, perfecto. Ya. Entonces, haciendo el análisis de signos, tenemos A menos 2 igual 0, vamos a buscar los valores donde se hace 0 las cosas, 2, y menos 3A más 2 igual a 0, donde aquí tenemos que A es igual a 2 tercios. Entonces hacemos el estudio, ¿cierto? Este estudio lo vamos a hacer de esta manera. Profe, ¿no sería menos 2 tercios? No, 2 tercios. Haga el despeje. Queda menos 2 para allá, multiplica por menos 1, positivo. Te queda 2 tercios y 2. Tenemos A menos 2, menos 3A más 2, P de A. Vamos a hablar de P de A. P de A es A menos 2, menos 3A más 2. Y nosotros queremos que esto sea negativo. El A menos 2 se hace 0 aquí. El menos 3A más 2 se hace 0 acá. ¿Cómo son los signos acá? Menos, menos, más. ¿Ya?
Y en la Abajo es más, menos, menos. Muy bien, porque el signo de la A es negativo, entonces la cosa es al revés. Más, menos, menos. Muy bien. Al multiplicar tenemos menos, más y menos. ¿Cuáles me sirven? El Dos del menos negativos. infinito al 2 Los tercios. negativos. No, Estos dos, ¿no? esos dos, sí. Por lo tanto, tendríamos una solución 2 que va desde el menos infinito al 2 tercios abierto, unión del 2 al infinito. ¿Ya? Entonces, fíjense en una cosa. Tenemos dos condiciones. Tenemos por un lado que A tiene que pertenecer a este intervalo, que sería nuestra solución 1. Y tenemos la segunda condición, ¿cierto?, que corresponde a la del discriminante, que nos entrega esta solución 2. Fíjense, se tienen que cumplir ambas condiciones. Aquí hay un y. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer con estas soluciones para encontrar h? Intersectarlas. Muy bien, entonces h va a ser la intersección entre ambas. H va a ser S1 intersección S2. Tenemos menos infinito, del 2 al infinito, intersectado con menos infinito al 2 tercios, unión del 2 al infinito. Entonces, si no ve la intersección, Profesor, ajá, una pregunta. Cuando dice y, o sea, siempre que diga y se intersecta, sí, pues, o... y si dice o, ¿qué se hace? se une. Ah, ya. Tenemos 2 tercios, tenemos el 2. El primero está claro, lo voy a dibujar así, chiquitito. El otro lo voy a dibujar más grande. Abierto para allá y abierto para acá. ¿Dónde se produce la intersección? Del Del 2 2 al infinito. Del 2 al infinito. positivo. Por lo tanto, el conjunto H, que es el que estábamos buscando, es el intervalo del 2 al infinito. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Vamos con la segunda pregunta. Esa es una pregunta distinta que tenía preparada para ustedes. Vamos con una segunda. CAF, A subconjunto de R en R, definida por f de x igual a la raíz cuadrada de 2 menos el valor absoluto del valor absoluto de x menos 1. Lo pedido por el público, los dobles valores absolutos. Determinar el conjunto A. Que en este caso corresponde al dominio de la función f. Bueno, ¿cómo determino el dominio de esta función? La Sabiendo cantidad que la subrayable cero. cantidad debe ser mayor o igual a cero. subradical debe ser mayor o igual a 0. La cantidad subradical. ¿Y qué es la cantidad subradical? Lo que está ¿Qué dentro del está de la raíz? El argumento, ¿cierto? Es lo que está dentro de la raíz. Por lo tanto, A, que corresponde al dominio de nuestra función f, son todos los x en R, tales que todo lo que se encuentra dentro, ¿cierto? Ahí me pasé, es mayor o igual que 0. Ya, entonces, básicamente, el dominio corresponde a las soluciones de esa inecuación que estamos viendo ahí con valores absolutos. Bien, entonces vamos a resolver. Dos menos valor del valor absoluto de x menos 1 mayor o igual que 0. ¿Estarán de acuerdo conmigo que esto es lo mismo que decir 2 mayor o igual que el valor absoluto del valor absoluto de x menos 1? ¿Cierto? Sí. Sí. Ya. Y esto a su vez es lo mismo que escribir de esta manera, porque uno está como más acostumbrado a ver el valor absoluto al lado izquierdo. ¿Cierto? Sí.
Ya, entonces vamos a empezar a ocupar las propiedades, porque aquí sin duda que podemos aplicar algunas propiedades. Entonces voy a ir con rojo, voy recordando justamente esas propiedades. Recordemos que, Profe, una consulta, si yo en este ejercicio aplico la propiedad que vamos a utilizar ahora o la definición del valor absoluto, debería llegar a lo mismo, ¿cierto? exacto. Sí, tiene que llegar exactamente lo mismo. Que yo me generó un error, una consulta cuando hice un ejercicio aplicando una propiedad y Ajá, al final de esta propiedad se intersectan las soluciones, ajá. pero cuando cuando aplicaba la definición y unía las soluciones no me daba el mismo conjunto, entonces, Debe haber un no sé, error por ahí. Hay que observarlo. claro, pero debería llegar a lo mismo entonces. Tiene que llegar a lo mismo. Por el camino que llegue, tiene que llegar a lo mismo. Gracias. Ya, entonces, recordemos que valor absoluto de x menor o igual que b, sí y solo sí, menos b menor o igual que x, y x menor o igual que b, para todo b mayor o igual que 0, ¿cierto? Sí, En algunos libros también está así, ¿ah? ¿Ya? Es lo mismo. Lo que pasa es que yo lo separo porque no siempre la desigualdad se puede resolver directamente. Profe, ¿Mm? en el control también tenemos que poner la definición que vamos a ocupar. Por ejemplo, aquí usted puso el recordemos que. ¿Eso lo tenemos que poner en el control? ¿O no es necesario? Usted tiene que aplicar la propiedad e indicar lo que está haciendo, justificar lo que está haciendo. Ah, ya. Yo pongo Ya, el gracias. recordemos qué porque estoy enseñando. ¿Ya? Entonces, Ah, como ya, estoy gracias. enseñando, tengo que explicarles qué estoy haciendo y de dónde lo saco. Bien, entonces, tenemos lo siguiente. Valor del valor absoluto de x, menos 1, menor o igual que 2, sí y solo sí. Menos 2, menor o igual que el valor absoluto de x menos 1, y valor absoluto de x menos 1, menor o igual que 2. Yo acá tengo una desigualdad y acá tengo otra desigualdad. Vamos a ir por parte. De 1 tenemos menos 2 menor o igual que el valor absoluto de x menos 1. Despejemos. Sumamos para allá, te queda menos 1 menor o igual que el valor absoluto de x. ¿Estamos de acuerdo con eso? sí. Ya. Esto es Ujú. lo mismo. Voy a dejar el valor absoluto al lado izquierdo. Quiere decir que el valor absoluto de x es mayor o igual que menos 1. ¿Cierto? Sí. Ya, ¿y qué pasa aquí? No se puede. No se El valor puede. absoluto siempre es positivo. Entonces, ¿Eso es una solución vacía? miren bien. ¿O una contradicción? Léanlo bien, fíjense bien. Está bien porque los valores absolutos son positivos. Ya, entonces, X pertenece a los reales positivos. no necesariamente No pertenece a los negativo. reales. Tampoco. Pertenece a todos los reales, Es ¿Por que qué? dice igual, mayor o igual a menos 1 y ahí se cae. porque el valor es positivo, entonces, independiente si X es negativo, el valor va a dar igual mayor que menos 1. Ya, entonces, Van a ser todos los valores que no sean cero. Todos los valores menos cero y si van a x estar vale dando 0, pero cero mira, o mayor. si yo reemplazo x por 0, te queda valor absoluto de 0, ¿cierto? Eso es 0, Claro, sería mayor. y el 0 es mayor que menos 1. Entonces Claro, serían que todos los tenía todos los reales. reales. Se me había olvidado eso. Exacto, son todos los reales. ¿Y por qué son todos los reales? Muy simple, porque el valor absoluto de x es siempre mayor o igual que 0. Entonces, como x en valor absoluto es siempre mayor o igual que 0 para todo x en R, y el 0 es mayor o igual que el menos 1, por transitividad tenemos que el valor absoluto de x es siempre mayor o igual que menos 1 para todo x en R. Por lo tanto, la solución 1 son todos los reales. ¿Se entiende? Sí. Sí, pero Profe, ¿y en la prueba o en el control hay que explicarlo de igual manera como lo está haciendo usted? Por supuesto. ¿Sí? Si hubiera sido menor o igual a menos 1, profe, Ahí habría sido vacío, claro, porque un número Ah, positivo ya. no puede ser más chico que un número negativo. Ya, ahí lo entendí. ¿Sí?
Bien, ya. ¿Estamos claros hasta aquí, cierto? Sí. Ya, ahora vámonos a la segunda. La segunda, de 2, tenemos lo siguiente. Valor absoluto de x menos 1 menor o igual que 2. Miren lo que va a pasar. Valor absoluto de x menor o igual que 3. Aquí sí podemos aplicar la propiedad, ¿o no? Sí, también. Entonces aquí podemos decir menos 3 menor o igual que x menor o igual que 3, ¿o no? Sí. 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 Perfecto. Por lo tanto, es directo. La solución 2 es el intervalo cerrado del menos 3 al 3. ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí. Entonces ahora vamos a observar. Fíjense. 1 y 2. ¿Qué tenemos que hacer? Intersectar. Intersectar. Que las dos funcionen. Exactamente. Por lo tanto, el dominio de nuestra función f, que correspondía al conjunto A, es la intersección de estas dos soluciones. Es decir, R intersectado con el intervalo del menos 3 al 3. ¿Y esto cuánto da? Menos 3 al El 3. intervalo del 3. Profe, Del menos Exactamente. 3 al 3. Eso. profe, tengo una duda. En los casos 1 y 2, por ejemplo, las propiedades de valor absoluto, siempre se intersectan las soluciones porque hay otras dos que se unen. Exacto. En esta se intersecta, hay otra propiedad que es cuando esto va al revés, donde en vez de intersectar, aquí hay un O, por lo tanto se unen. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Ahí el conector lógico sin duda que nos ayuda bastante a orientarnos en esas cosas. ¿Se entendió el ejercicio? Esto era todo, pedían el dominio, ahí está. Sí, profe. Profe, si yo tengo la misma desigualdad y tengo menor o igual a 2 menos x, por ejemplo. Ya como no puedo identificar que eso es mayor a 0, no puedo aplicar esa propiedad, ¿cierto? No, ahí tiene que irse por la definición. Ah, ya, entiendo. ¿Ya? Ahí sí o sí se tiene que ir por la definición. O imponer condiciones al respecto. ¿Ya? Pero en general ahí la definición corre bastante bien. Ya, vamos a ver el tercer ejercicio que les tengo. Ejercicio número 3. Ejercicio 3. Sea F, ¿ya? Tom F, subconjunto de R, en R, definida por f de x igual a valor absoluto de x cuadrado menos 4, si menos 4 menor o igual que x menor que 0. Raíz cuadrada de x más 1 menos 2, si 0 menor o igual que x menor que 3. Y la otra función es, y la otra rama, pues son 3 ramas, es x cuadrado menos 7x más 12 dividido en x cuadrado menos 16, si 3 menor o igual a x menor o igual a 10. Determine A, el dominio de f, y B, los ceros de f. Ya, esto es una función por parte. Como tal, las funciones por parte hay que tratarlas por parte. ¿Ya? Hay que trabajarlas por parte. Entonces, lo primero que nos piden es el dominio. Entonces, tenemos que analizar primero si la función en cada una de las ramas o en cada una de las partes está bien definida. Cuando digo está bien definida, es que no haya ningún punto dentro de estas expresiones que genere algún problema acá. ¿Ok? Entonces, las vamos a trabajar por rama. Vamos a hablar de la rama 1, la rama 2 y la rama 3. ¿Ya? Entonces, para la primera parte, A, ¿cierto? Vamos a ir con la 1.
Primero, si X pertenece, vamos al conjunto, el conjunto entre el menos 4 y el 0. Si X pertenece al intervalo del menos 4 al 0, entonces la función f está definida de esta manera. ¿Cierto? ¿Cierto? Ya. Pregunta, ¿esta función que ustedes están viendo aquí, tiene algún problema en su estructura? ¿Hay alguna restricción que se le pueda aplicar a la función f? No, profe. No, No. ¿cierto? Porque es un polinomio, ¿cierto? Y además un valor absoluto, no tiene raíces, no hay fracciones, nada. Entonces el dominio, le vamos a poner f1 a esto, ¿ya? Entonces, para todo x en los reales, este numerito es un número real, ¿ya? Pertenece a R. Luego, ¿ya? Por decirlo de alguna forma, el dominio de la función f1 va a ser este R que nosotros encontramos intersectado con el caso en donde está definido. O sea que la primera parte, ¿ya? Va a ser el intervalo menos 4 al 0. Porque la función no tiene absolutamente nada que restringírsele. Por lo tanto, este caso completo vale, sin problema. ¿Me van siguiendo? Sí. Ya, muy bien. La rama 1 está lista. Vamos con la rama 2. Si X pertenece al intervalo que va del 0 al 3, entonces F2 le vamos a llamar, función que corresponde a la rama 2, es la raíz de X más 1, todo eso menos 2. ¿Cómo calculo el dominio de F2? X más 1 es mayor o igual que 0. Exactamente. Entonces, sabemos que, fíjense en el lenguaje técnico que tenemos que usar. La raíz de X más 1 es un número real si y solamente si todo lo que está dentro de la raíz es mayor o igual que 0. Si nosotros resolvemos esa inecuación, te queda que X tiene que ser mayor o igual que 1. Menos 1, perdón. ¿Cierto? Sí. Ya. Lo que es equivalente a escribir que X pertenece al intervalo que va desde el menos 1 al infinito. ¿Cierto? Ujú. Ya. Profe, Pero esto, igual como lo hicimos arriba, esto que está aquí debe intersectarse con esta situación que tenemos acá. Por lo tanto, vamos a ver si la función está bien definida, ¿cierto? Justamente en el caso que nosotros queremos. Entonces, por un lado tenemos el 0, tenemos el 3, 0 cerrado, 3 abierto, y tenemos el menos 1 hacia allá. ¿La intersección dónde se produce? del 0 al El 3. 0 al 3. Ujú. El menos 1 lo colocó abierto y en la fórmula lo había puesto cerrado. Sé que no afecta en nada el resultado, pero Pero eso. sí, tienes razón, va cerrado. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el dominio de F2, por decirlo de alguna forma, va a ser el intervalo cerrado del 0 al 3, en este caso. Ya. Voy a ir destacando un poco, porque para que no nos perdamos después a la hora de buscar los resultados. Ahí tenemos nuestro primer resultado. Acá tenemos nuestro segundo resultado. Ya, vamos con el tercer resultado. El tercero es si X pertenece al intervalo que va del 3 al 10 y tenemos esa función. Entonces, 3 o rama 3. Si X pertenece al intervalo que va del 3 al 10, entonces la F3 de X va a ser la fracción X cuadrado menos 7X más 12 dividido todo eso en X cuadrado menos 16. Entonces nosotros sabemos que el DOM F3 va a ser
todos los X en los reales, en donde ¿qué tiene que suceder? El X menos El 16 denominador debe ser ser- distinto que 0. Eso, ¿cierto? Eso no puede ser 0. Entonces la pregunta justamente es ¿cuándo eso es 0? Cuando Cuando X X es 4 menos 4. Cuando esto es 0, entonces nosotros tenemos que X cuadrado menos 16 es 0. Cuando X menos 4 por X más 4 es igual a 0. Y ahí tenemos dos soluciones, ¿cierto? Cuando X vale menos 4 o cuando X vale 4. ¿Ya? Y aquí hay que tener cuidado. Porque fíjense, dentro del intervalo, ¿cierto? Antes de hacer esto. Por lo tanto, X no puede ser menos 4 en este caso, y X tampoco puede ser 4, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí. Sí. Ya. Y aquí hay que tener ojo. Porque fíjense, en la función, en la tercera rama, los X considerados van del 3 al 10, y hay un punto que no puede ser, que es el 4, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, hay que sacarlo. Hay que sacarlo, ¿cierto? Hay que sacarlo de ese intervalo. Entonces tenemos que el dominio de la función 3 va a ser el intervalo del 3 al 10, sacando este elemento 4. Otra forma de anotarlo es esta forma. Del 3 al 4 abierto, unión, abierto en el 4, cerrado en el 10. También lo pueden escribir de esa manera. ¿Ya? Porque justo ahí había un problema, ¿cierto? La función sí o sí tenía un problema en esa parte. ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces, ok, una vez que establecemos cada uno de los dominios, ¿qué tengo que hacer? Juntarlos todos, ¿no? Juntarlos. Ya, entonces el primer dominio era del menos 4 al 0. Por lo tanto, el dominio de f es lo que encontramos en el 1, con lo que encontramos en el 2, con lo que encontramos en el 3. O sea, tenemos menos 4 al 0, del 0 al 3 creo que era, unión, del 3 al 4, al 10. Podemos ir juntando algunas cositas. Fíjense que la terminación de este continúa acá, ¿cierto? Y la terminación de este continúa aquí, ¿cierto? Por lo tanto, el dominio de f yo lo Sí. puedo escribir derechamente como el intervalo que va desde el menos 4 al 4 abierto, unión, del 4 al 10. ¿Se entiende? Sí, pero tendríamos que excluir el menos 4, profe. ¿Por qué? Porque si incluimos el menos 4 dentro del dominio, nos quedaría... o sea, ya dijimos que no debería ser menos 4, ¿no? Cuidado. Justamente ahí es donde empiezan las confusiones. Cuidado, porque esta restricción es válida para esta función, ¿cierto? Sí. Pero f3 está definida aquí. Está definida aquí. Ese menos 4, si yo fuera, mira, si yo quisiera evaluar, y esto como para entenderlo bien, si yo quisiera evaluar f de menos 4, yo tengo que buscar dónde puedo reemplazar x por menos 4. Y eso se produce en la primera rama, no en la tercera. ¿Te das cuenta? Porque en la primera rama x va de menos 4 a 0. Y la primera rama no le corresponde esta función, le corresponde esta función. Por lo tanto, yo reemplazo y te queda valor absoluto de menos 4 al cuadrado menos 4. Eso es 16 menos 4. Eso es valor absoluto de 12 y el valor es 12. ¿Te das cuenta que se puede reemplazar? Sí, perfecto. ¿Ya? Mucho ojo, porque las restricciones van de acuerdo a la rama a la cual estamos estudiando. El menos 4 es una restricción de esta función, pero el menos 4 no tiene nada que ver en este intervalo. El menos 4 está hablando de esta otra función, ¿ya? Así que ojo con esas cosas, porque esos son importantes. Ya, tenemos el dominio.
Ahí está nuestro dominio. Entonces ahora vamos a hacer el análisis de los ceros. Bueno, ¿qué son los ceros? B. Ceros de f se definen como los x en el dominio de la función, donde la función f vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, y como esta función está por rama, vamos a tener que trabajar por rama. Entonces aquí tenemos menos 4 al 4, 4 al 10, o sea, ahí vamos a buscar 0, donde la función f vale 0. Ya, entonces vamos por rama. Rama 1. Si x pertenece al intervalo que va desde el menos 4 hasta el 0, entonces la función nosotros le llamamos valor absoluto de x cuadrado menos 4. Esto es 0, sí y solo sí. ¿Cuándo el valor absoluto de un número es 0? Cuando lo da adentro es 0. Cuando lo que está dentro es 0. Y ahí nosotros resolvemos, ¿cierto? Y te queda x menos 2 por x más 2, como ustedes quieran resolver, ¿ah? Y ahí tenemos dos soluciones. X sub 1 igual menos 2 o x sub 2 igual 2. Pero cuidado, porque lo que yo tengo que preocuparme es de lo siguiente. Tengo que verificar que estos elementos se encuentren nuevamente aquí. ¿El menos 2 está ahí? Sí. ¿El 2 Sí. está ahí? No. 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 Por lo tanto, solamente uno es un 0. Entonces los ceros de F1, en este caso solamente es el menos 2, ya que el 2 no pertenece a este intervalo. Y el menos 2 sí pertenece a este intervalo. ¿Estamos? Sí. Ya, listo. Rama 1 está lista. Vamos con la rama 2. Si x pertenece al intervalo que va del 0 al 3, entonces la función f2 corresponde a la raíz de x más 1, todo eso menos 2. Entonces igualamos a 0 esto y nos va a quedar raíz de x más 1 igual a 2. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Elevando al Elevando 4. al cuadrado. Elevamos al cuadrado. Entonces nos queda x más 1 igual a 4. Entonces, ¿cuánto te queda x? 3. 3. Muy bien. Pregunta, ¿ese 3 está en este intervalo? No, no No. está. No, no está. Porque si nosotros observamos, el 3 está justo abierto. Por lo tanto, como no está, la rama 2 no posee ceros. ¿Ya? Entonces los ceros de F2, el conjunto de los ceros de F2 es vacío. No hay ningún elemento. Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Por qué cuando estaba definiendo, colocó si X pertenece al tema del recorrido, en vez de colocar una entonces colocó como una coma? Ah, no es lo mismo. Eso es lo mismo. Si yo lo estoy Sí. haciendo en la prueba, ¿puedo colocar también eso? Sí, yo preferiría, claro, yo por un tema de rapidez, pero yo prefiero que pongan la palabra directamente entonces. ¿Ya? Ya. Por un tema de redacción, ¿cierto? Sí, por Entonces, eso preguntaba, porque ¿qué es lo que prefiere usted que coloquemos? sí, yo preferiría que lo pongan en palabras. Entonces, tal. Ya, entonces, tercero. Si X pertenece, y aquí cuidado, porque acuérdense que aquí habían restricciones. Del 3 al 4, del 4 al 10. Ya definimos muy bien el dominio y sabemos que en la tercera rama el 4 está mal puesto, así que hay que sacarlo. Entonces, para eso hicimos todo el trabajo al principio. F3 de X va a ser entonces para nosotros X cuadrado menos 7X más 12 dividido todo eso en X cuadrado menos 16. Y eso queremos que sea 0. Bueno, ¿y cuándo esto es 0?
Cuando la Lo parte de de que arriba el es 0. Exactamente. Muy bien. Ya. ¿Y eso cuándo es 0? Bueno, factorizamos. ¿Qué te queda? X menos 3 por X menos 4. Exacto. Entonces aquí Y tenemos ahí dos tenemos que sacar soluciones. el... O ya. ¿Cuál pertenece y cuál no? El X igual a 3 pertenece y el Ninguno. X igual a 4 no pertenece porque ya definimos arriba que no pertenece al dominio. Exactamente. Exactamente. Entonces, sin embargo, el 3 está en este intervalo. Va, puse un menos ahí. 3 al 4. Y el 4 no pertenece, ¿cierto? Profe, en el control hay que especificar que no pertenece Por o supuesto, podemos dejarlo así sin contar. por Ok. supuesto, hay que indicarlo. Por lo tanto, los ceros de la función f3, usted tiene que justificar todo. El elemento 3. ¿Ya? Entonces ya tenemos los ceros, por lo tanto el conjunto de los ceros completo nuevamente son los ceros obtenidos en la rama 1 con los ceros obtenidos en la rama 2 con los ceros obtenidos en la rama 3. Esto es el primer elemento, creo que era el menos 4, ¿no? No, menos 2. Menos 2. Sí, menos 2. El segundo no había. Y en el tercero, el 3. O sea, son 2. Menos 2 y 3. Son los dos elementos que son ceros ahí. Bueno. Y eso pues. Esa es lo que les tenía propuesto yo para ustedes. Distinto obviamente a lo que hicimos en la clase de la mañana, que también se los dejé liberado. ¿Ok? Profe, ¿Sí? si por ejemplo en la parte donde colocamos los ceros, Ujú. colocamos directamente lo último que colocó, del menos 2, el menos 2 y el 3, sin colocar ceros de F1, unión ceros de F2, ¿estará bien o es importante que nosotros redactemos todo eso para que se entienda? Es importante que usted se dé a entender. Lo repito una y otra vez. Justifique todas sus afirmaciones. ¿Ya? Yo no tengo por qué entender. El lenguaje matemático es uno solo, por lo tanto hay que ser súper claros en lo que se está indicando. ¿Ya? Sean ordenados y ordenadas y indiquen todo. ¿Ya? Eso es súper importante.